El 26 de enero de 1972, el vuelo 367 de la aerolínea JAT Yugoslav Airlines despegó de Estocolmo con destino a Belgrado, con escalas programadas en Copenhague y Zagreb. A bordo viajaban 28 personas. Entre ellas se encontraba Vesna Vulović, una auxiliar de vuelo de 22 años, recién incorporada a la compañía. Según los registros oficiales, el trayecto transcurría con normalidad hasta que, a las 16:01 horas, cuando el avión sobrevolaba el espacio aéreo de la entonces Checoslovaquia, desapareció repentinamente de los radares. Minutos después, restos de la aeronave comenzaron a caer sobre una zona montañosa cercana al pueblo de Srpska Kamenice. Las investigaciones posteriores determinaron que una explosión ocurrió en la sección delantera del avión, a una altitud aproximada de 10.160 metros. La hipótesis predominante apuntó a la detonación de un artefacto explosivo colocado en el compartimento de equipaje, aunque nunca se identificó oficialmente a un responsable en un proceso judicial concluyente. La aeronave se fragmentó en el aire. Testigos en tierra describieron haber escuchado una detonación seca, seguida por el sonido disperso de piezas metálicas impactando contra el bosque nevado. Entre los restos, un fragmento del fuselaje que incluía parte de la sección trasera descendió aún relativamente intacto. En su interior se encontraba Vesna Vulović. Fue hallada horas después por un habitante local, Bruno Honke, exmédico militar, quien relató que la joven respiraba débilmente y presentaba múltiples fracturas visibles. Los informes médicos del Hospital de Praga confirmaron que sufría fractura de cráneo, fractura de ambas piernas, 3 vértebras rotas y lesiones internas severas. Permaneció en coma durante varios días. Contra todo pronóstico, sobrevivió. La caída desde más de 10.000 metros sin paracaídas funcional fue registrada oficialmente por el libro Guinness de los récords como la mayor altura sobrevivida sin equipo de protección. Sin embargo, la supervivencia no fue atribuida a un único factor claro. Los investigadores sugirieron que la sección del fuselaje pudo haber actuado como una cápsula amortiguadora al deslizarse por la ladera cubierta de nieve y árboles densos, reduciendo el impacto directo. Algunos expertos señalaron que la presión atmosférica en cabina pudo haber contribuido a mantenerla inconsciente durante la caída, evitando movimientos bruscos que agravaran las lesiones. Otros mencionaron que su posición exacta dentro del fuselaje pudo haber sido determinante. No obstante, ninguna explicación logró describir con precisión cómo un cuerpo humano soportó una desaceleración de tal magnitud sin sufrir daños irreversibles inmediatos. La Comisión de Investigación Checoslovaca concluyó en 1973 que la causa más probable fue un acto terrorista. Sin embargo, años después, surgieron cuestionamientos en ciertos medios alemanes que insinuaban una posible hipótesis alternativa: que el avión habría sido derribado accidentalmente a menor altitud por defensa aérea. Las autoridades negaron esa versión y defendieron el informe original. Vesna Vulović, por su parte, declaró en entrevistas posteriores que no recordaba el momento de la explosión ni la caída. «Lo último que recuerdo es servir café», afirmó en una conversación con la prensa yugoslava. Pasó meses en rehabilitación. Volvió a caminar. Regresó a trabajar en la aerolínea, aunque en funciones administrativas. Su caso fue utilizado durante años como símbolo de resistencia nacional en Yugoslavia. Recibió reconocimientos oficiales y fue invitada a programas de televisión internacionales. A pesar de ello, siempre evitó dramatizar lo ocurrido. Mantuvo que no se sentía una persona extraordinaria. Médicos que revisaron su expediente décadas después coincidieron en que la combinación de factores que permitieron su supervivencia es extremadamente improbable. La velocidad terminal de un objeto en caída libre desde esa altitud suele superar los 200 km por hora. Incluso considerando la resistencia del fuselaje y el terreno boscoso, las probabilidades estadísticas son mínimas. Algunos especialistas en biomecánica sostienen que el cuerpo humano puede tolerar breves picos de desaceleración extrema,
si la energía se distribuye gradualmente. Pero en este caso, las variables exactas no fueron medidas ni reproducidas en laboratorio. No existen simulaciones concluyentes que repliquen el escenario completo. El sitio del impacto fue examinado por equipos forenses y militares. Se recolectaron fragmentos metálicos y restos personales. Las condiciones meteorológicas ese día eran frías, con nieve acumulada y visibilidad moderada. La combinación de pendiente pronunciada, vegetación densa y nieve compacta pudo haber reducido la fuerza de impacto directo. Sin embargo, ningún modelo matemático logra ofrecer una respuesta definitiva. Más de 5 décadas después, el caso continúa siendo citado en estudios sobre supervivencia extrema y accidentes aéreos. No hay evidencia de manipulación en los registros médicos. Tampoco existe prueba de que la altitud haya sido significativamente menor a la reportada. Aún así, las preguntas persisten. ¿Fue una combinación improbable de circunstancias físicas? ¿Influyó la estructura específica del avión DC-9 en la absorción de energía? ¿O existen variables que nunca fueron consideradas en el análisis inicial? Vesna Vulović falleció en 2016 en Belgrado. Hasta el final, sostuvo que simplemente tuvo suerte. La ciencia, sin embargo, no ha logrado reducir ese concepto a una fórmula verificable. Su caída sigue siendo uno de los episodios más desconcertantes en la historia de la aviación comercial. Un evento documentado, medido y registrado, que desafía lo que creemos saber sobre los límites del cuerpo humano y las leyes de la probabilidad. El 17 de noviembre de 2012, José Salvador Alvarenga salió del puerto de Costa Azul, en el estado de Chiapas, México, a bordo de una pequeña lancha de fibra de vidrio de 7 metros de eslora. Lo acompañaba Ezequiel Córdoba, un joven pescador inexperto que había aceptado el trabajo a último momento. El plan era simple: una jornada de pesca de tiburón y pez vela a pocas millas de la costa. Llevaban combustible, hielo y equipo básico. No llevaban radio de largo alcance ni baliza satelital. Horas después de zarpar, una tormenta inesperada comenzó a formarse. Según el testimonio posterior de Alvarenga, el motor falló tras varios intentos de mantener el rumbo y las olas comenzaron a arrastrarlos mar adentro. Durante 5 días, intentaron contactar ayuda con un radio que funcionaba de forma intermitente. Finalmente, la batería se agotó. La embarcación quedó a merced de las corrientes del Pacífico. La familia reportó su desaparición. Equipos de búsqueda rastrearon la zona durante días sin resultados. El 30 de enero de 2014, más de 14 meses después, un bote similar apareció en el atolón de Yvonne, en las Islas Marshall, a más de 10.000 kilómetros del punto de partida. Un hombre delgado, con barba espesa y cabello enmarañado, descendió tambaleante a la playa. Dijo llamarse José Salvador Alvarenga y aseguró haber sobrevivido 438 días a la deriva. Las autoridades locales notificaron a la policía y a la embajada mexicana. El examen médico inicial reveló deshidratación leve, presión arterial relativamente estable y una notable pérdida de masa muscular, pero no el colapso orgánico que muchos especialistas esperaban tras un aislamiento tan prolongado. Alvarenga declaró que sobrevivió alimentándose de peces crudos, tortugas marinas y aves que lograba capturar con las manos. Bebía agua de lluvia almacenada en recipientes improvisados y en periodos de sequía afirmó haber ingerido pequeñas cantidades de su propia orina. Según su relato, Ezequiel Córdoba murió meses después de iniciada la deriva, tras negarse a comer carne cruda. Se dejó morir, declaró Alvarenga ante la Fiscalía de El Salvador, país donde residía. Dijo que arrojó el cuerpo al mar varios días después, incapaz de soportar su descomposición bajo el sol. Las corrientes oceánicas, analizadas posteriormente por investigadores de la Universidad de Nueva Gales del Sur, indicaron que una trayectoria desde la costa mexicana hasta las Islas Marshall era físicamente posible en ese periodo de tiempo. Modelos de deriva demostraron que, bajo ciertas condiciones de viento y corrientes ecuatoriales,
Una embarcación sin control podía cruzar el Pacífico en más de un año. Sin embargo, algunos expertos cuestionaron la viabilidad fisiológica. El doctor Salvador Cervantes, quien participó en su evaluación médica, declaró que el estado físico de Alvarenga era sorprendentemente estable para el tiempo reportado. No presentaba escorbuto severo ni infecciones graves. Su piel mostraba signos de exposición solar crónica, pero no ulceraciones profundas. Psicólogos que lo entrevistaron señalaron que mantenía coherencia narrativa y memoria consistente en fechas aproximadas, aunque con lagunas propias del aislamiento extremo. En 2015, la familia de Ezequiel Córdoba presentó una demanda civil en Estados Unidos, acusando a Alvarenga de canibalismo y homicidio. No existían restos ni pruebas forenses que respaldaran la acusación. Alvarenga negó categóricamente haber consumido el cuerpo de su compañero. El caso fue desestimado por falta de jurisdicción y evidencia. Aún así, la sospecha pública persistió. El periodista estadounidense Jonathan Franklin investigó el caso y publicó un libro basado en entrevistas extensas y registros oficiales. Concluyó que no existían contradicciones sustanciales en la cronología básica, aunque reconoció que ciertos detalles eran imposibles de verificar. Las autoridades marítimas de México confirmaron la salida de la embarcación en la fecha indicada. No hubo registro de rescate intermedio. El bote hallado en Ebón presentaba daños consistentes con exposición prolongada a sal y sol. La pregunta central sigue siendo cómo un ser humano logró resistir 438 días en mar abierto sin asistencia, sin instrumentos de navegación y con recursos mínimos. Estudios sobre supervivencia extrema indican que el cuerpo puede adaptarse a dietas limitadas si recibe proteínas y líquidos suficientes. La captura constante de peces pudo haber proporcionado los nutrientes básicos. La recolección regular de agua de lluvia habría evitado la deshidratación crítica. Sin embargo, el impacto psicológico del aislamiento absoluto durante más de un año es más difícil de cuantificar. Alvarenga declaró que hablaba consigo mismo y que soñaba despierto para mantener la cordura. Si dejaba de pensar en volver, me moría, dijo en una entrevista televisiva. No existen registros de señales de auxilio interceptadas en el trayecto. Tampoco evidencia de contacto con otras embarcaciones. Algunos críticos sostienen que pudo haber sido asistido temporalmente por barcos pesqueros y luego abandonado nuevamente, pero no hay registros portuarios que respalden esa teoría. Las autoridades de las Islas Marshall confirmaron que no había indicios de que hubiera permanecido previamente en otra isla habitada. Más de una década después, el caso continúa generando debate entre oceanógrafos, médicos y criminólogos. Los modelos matemáticos sostienen que la deriva es plausible. La fisiología humana sugiere que la supervivencia es improbable, pero no imposible. La muerte de Ezequiel Córdoba nunca fue investigada formalmente en mar abierto. No hay cuerpo, no hay autopsia. Solo el testimonio de un hombre que apareció caminando desde el horizonte, con una historia que encaja en los mapas pero desafía la experiencia común. José Salvador Alvarenga regresó a una vida discreta. Ha repetido su versión en múltiples ocasiones sin variaciones significativas. Para algunos, es un ejemplo extremo de resistencia humana. Para otros, una historia con vacíos imposibles de llenar. El océano, que lo arrastró durante más de un año, no dejó registro alguno de lo que ocurrió en esos 438 días. El 12 de enero de 2019, en las afueras de Bemidji, Minnesota, la temperatura descendió a menos 21 grados Celsius durante la noche, con una sensación térmica cercana a los menos 30 por efecto del viento. Esa tarde, a las 16:40, se reportó la desaparición de un niño de 8 años llamado Daniel Hargrove. Había salido a jugar al patio trasero de su casa, en una zona rural rodeada de bosques y campos abiertos cubiertos de nieve. Llevaba una sudadera ligera, pantalones deportivos y botas de invierno, pero no usaba abrigo grueso ni guantes adecuados. Según el informe del departamento del sheriff del condado de Beltrami, la madre notó su ausencia cuando cayó la noche
y la temperatura comenzó a descender con rapidez. Se activó una búsqueda inmediata con voluntarios, agentes y unidades caninas. El terreno era irregular, con zanjas cubiertas por nieve y áreas de vegetación densa. A las 19:15, los equipos informaron que los perros habían perdido el rastro a unos 800 metros de la vivienda. La hipótesis inicial fue que el niño se había desorientado y había continuado caminando hacia el bosque. Las horas siguientes fueron críticas. La exposición prolongada a temperaturas bajo cero puede provocar hipotermia severa en menos de una hora, especialmente en menores. A medianoche, el comandante de la operación declaró a la prensa local que las probabilidades de supervivencia disminuían drásticamente con cada hora transcurrida. A las 2:30 de la madrugada, un voluntario encontró huellas parciales que conducían hacia un área cercana a un pequeño arroyo congelado. Sin embargo, la nieve reciente había cubierto gran parte de los rastros. A las 6:47, cuando el amanecer comenzaba a iluminar el bosque, un agente escuchó un sonido débil, descrito en el informe como un gemido intermitente. Siguiendo el origen del sonido, encontraron a Daniel acostado boca abajo entre arbustos bajos, parcialmente cubierto por nieve acumulada durante la noche. Su cuerpo estaba rígido. No respondía a estímulos verbales. La piel expuesta presentaba palidez extrema y signos de congelación superficial. Los paramédicos registraron una temperatura corporal central de 24 grados Celsius. En condiciones normales, una temperatura inferior a 28 grados suele asociarse con arritmias graves y alto riesgo de paro cardíaco. Sin embargo, Daniel mantenía un pulso lento pero perceptible. Fue trasladado en helicóptero al Centro Médico Sanford de Fargo, Dakota del Norte. El doctor Michael Rennert, especialista en cuidados intensivos pediátricos, declaró posteriormente que el estado del niño era clínicamente crítico pero estable dentro de la gravedad. Fue sometido a un protocolo de recalentamiento gradual mediante fluidos intravenosos tibios y ventilación asistida. Durante las primeras horas, presentó bradicardia marcada y episodios breves de fibrilación ventricular que fueron controlados. Permaneció en coma inducido durante 48 horas. Lo que sorprendió al equipo médico fue la ausencia de daño neurológico evidente tras recuperar la conciencia. Las resonancias magnéticas realizadas al tercer día no mostraron lesiones cerebrales significativas. Solo se registraron congelaciones leves en dedos de manos y pies, que no requirieron amputación. El Dr. Rennert explicó en conferencia de prensa que el cuerpo humano puede, en casos excepcionales, entrar en un estado de metabolismo extremadamente reducido bajo hipotermia profunda. El frío puede proteger el cerebro al disminuir el consumo de oxígeno, afirmó. Sin embargo, reconoció que la duración estimada de exposición, cercana a 12 horas, superaba los parámetros habituales documentados en niños de esa edad. La investigación posterior intentó reconstruir la cronología exacta. Se determinó que Daniel probablemente caminó en círculos tras perder la orientación visual en medio de la ventisca. En algún momento, se recostó en una depresión del terreno protegida parcialmente del viento por arbustos densos. Algunos expertos sugirieron que la acumulación de nieve sobre su cuerpo pudo haber actuado como una capa aislante, reduciendo la pérdida de calor adicional. Otros señalaron que su complexión delgada pudo haber facilitado una reducción metabólica más rápida. Sin embargo, no existe consenso sobre por qué no sufrió paro cardíaco irreversible. Psicólogos infantiles que lo entrevistaron semanas después indicaron que el niño recordaba fragmentos confusos. Tenía sueño y quería dormir, dijo en una sesión registrada en el expediente clínico. No mostró síntomas severos de estrés postraumático, aunque evitaba hablar del bosque durante los meses siguientes. El caso fue revisado por la Sociedad Americana de Medicina de Emergencia, que concluyó que la supervivencia era extraordinaria pero fisiológicamente posible bajo circunstancias específicas. Aún así, varios médicos consultados señalaron que la tasa de supervivencia en hipotermia profunda sin secuelas
es extremadamente baja cuando la reanimación no ocurre de inmediato. En este caso, el hallazgo se produjo al límite de lo que muchos consideraban viable. No hubo negligencia parental comprobada. No se encontraron indicios de intervención externa ni de manipulación de los hechos. Los registros meteorológicos confirmaron las temperaturas reportadas. Las horas de búsqueda están documentadas minuto a minuto. Daniel regresó a la escuela 2 meses después. Hoy lleva una vida normal, según informes públicos. Sin embargo, su historia continúa siendo citada en estudios sobre hipotermia accidental. Un niño perdido durante una noche entera bajo temperaturas letales, con un cuerpo que desaceleró sus funciones al borde de la muerte y luego regresó sin daño aparente. La ciencia ofrece hipótesis parciales. Habla de metabolismo reducido, aislamiento natural y respuesta fisiológica extrema. Pero ninguna explicación logra describir con exactitud por qué, en esas condiciones específicas, su corazón siguió latiendo hasta el amanecer. El 7 de abril de 1942, en el Parque Nacional Shenandoah, en el estado de Virginia, el guardabosques Roy Cleveland Sullivan realizaba una patrulla rutinaria cuando una tormenta eléctrica se formó de manera repentina sobre las montañas Blue Ridge. Según el informe interno del Servicio de Parques Nacionales, Sullivan buscó refugio en una torre de vigilancia contra incendios. Minutos después, un rayo impactó directamente la estructura. La descarga viajó por el marco metálico y alcanzó su pierna derecha. Sufrió quemaduras superficiales y perdió el conocimiento por un periodo breve. Fue trasladado a un hospital cercano. El diagnóstico indicó lesiones leves y daño temporal en el nervio peroneo. Fue dado de alta días después. No se consideró un hecho extraordinario. En zonas montañosas, las torres elevadas son puntos frecuentes de impacto. Sin embargo, en 1969, casi 3 décadas más tarde, Sullivan volvió a ser alcanzado por un rayo mientras conducía su camioneta de servicio por un camino forestal. El reporte meteorológico de ese día confirma actividad eléctrica dispersa en el área. La descarga entró por la ventana abierta del vehículo y le provocó quemaduras en las cejas y el cabello. El motor se detuvo momentáneamente. Sullivan logró salir del automóvil por sus propios medios. Los médicos registraron arritmia transitoria y quemaduras de 2º grado en el cuero cabelludo. 3 años después, en 1970, mientras realizaba otra patrulla, una tormenta aislada descargó sobre el bosque. Según su declaración, sintió una sensación metálica antes del impacto. El rayo golpeó un árbol cercano y parte de la corriente se desvió hacia su hombro izquierdo. Fue hospitalizado nuevamente. En esta ocasión, presentó quemaduras más extensas y pérdida parcial de audición en el oído derecho durante varias semanas. A partir de ese momento, sus compañeros comenzaron a referirse a él con cautela. Algunos evitaban patrullar con él durante días de tormenta. En 1972, el cuarto impacto ocurrió en circunstancias similares. Sullivan caminaba por un sendero cuando una tormenta se desplazó rápidamente sobre la zona. No había estructuras elevadas ni árboles aislados inmediatos. El rayo lo alcanzó directamente en la cabeza. El informe médico describe quemaduras en el cabello y daño en el pie derecho al salir la corriente hacia el suelo. A pesar de la repetición de incidentes, no existía antecedente clínico que explicara una mayor conductividad corporal. Los estudios realizados no revelaron anomalías en su composición sanguínea ni en su estructura ósea. El quinto impacto se registró en 1973. Esta vez, la descarga eléctrica ocurrió mientras pescaba en un lago cercano al parque. Testigos declararon haber visto la tormenta a varios kilómetros de distancia antes de que una descarga aislada impactara el área. Sullivan sufrió quemaduras en el torso y fue atendido por pescadores locales antes de ser trasladado al hospital. En 1976, el sexto rayo lo alcanzó nuevamente durante una patrulla. La descarga incendió su cabello. Sullivan declaró que comenzó a llevar consigo una botella de agua para apagar posibles llamas tras cada tormenta.
Los registros del Servicio Meteorológico Nacional confirman actividad eléctrica ese día en el condado de Pache. El séptimo y último impacto documentado ocurrió el 25 de junio de 1977. Sullivan se encontraba nuevamente pescando cuando una nube de tormenta se formó de manera aislada sobre el lago. Según su testimonio, intentó retirarse al observar la acumulación de nubes. Antes de alcanzar su vehículo, un rayo descendió y lo golpeó en el pecho, provocándole quemaduras abdominales y lesiones en las piernas. Minutos después, relató que un oso intentó acercarse a su equipo de pesca, mientras él aún estaba aturdido, pero logró ahuyentarlo. El Servicio de Parques Nacionales confirmó oficialmente los 7 incidentes. Cada uno fue documentado con fechas, informes médicos y registros meteorológicos. Estadísticamente, la probabilidad de que una persona sea alcanzada por un rayo en Estados Unidos es baja durante una vida promedio. La repetición de 7 impactos en el mismo individuo es considerada extremadamente improbable, aunque no imposible. Meteorólogos consultados en su momento señalaron que Sullivan trabajaba largas horas en áreas elevadas y abiertas, lo que incrementaba su exposición. Además, Shenandoah presenta una alta densidad de tormentas eléctricas durante el verano. Sin embargo, incluso considerando la exposición prolongada, la frecuencia de impactos sigue siendo excepcional. Psicólogos que lo entrevistaron años después indicaron que desarrolló una ansiedad persistente ante cambios atmosféricos. Afirmaba sentir que las tormentas lo seguían. No hay evidencia científica que respalde la idea de que una persona pueda atraer descargas eléctricas de manera selectiva. Las investigaciones concluyeron que cada evento fue independiente. No se detectó fraude ni exageración en los reportes. Roy Cleveland Sullivan se retiró del servicio en 1976. Falleció en 1983 por causas no relacionadas con descargas eléctricas, según el certificado de defunción. Hasta hoy, su caso es citado en estudios sobre probabilidad y fenómenos atmosféricos extremos. 7 impactos confirmados por documentos oficiales, distribuidos a lo largo de 35 años, en distintos escenarios y condiciones. La ciencia puede explicar cómo ocurre un rayo. Puede describir la conductividad del aire y la electricidad estática, pero no puede explicar con certeza por qué, dentro de millones de personas expuestas, fue él quien estuvo en el punto exacto 7 veces. El 19 de septiembre de 2017, a las 13:14 horas, un sismo de magnitud 7,1 sacudió el centro de México. En la Colonia del Valle, en Ciudad de México, un edificio residencial de 5 niveles colapsó parcialmente en cuestión de segundos. Entre los habitantes se encontraba Adriana Morales Castillo, de 34 años, arquitecta, quien se encontraba en el 3er piso trabajando desde su departamento. Según el registro del C5 y los informes de Protección Civil, el inmueble cedió en forma de pancake, es decir, los pisos superiores cayeron uno sobre otro, reduciendo los espacios habitables a cavidades mínimas entre losas de concreto y vigas deformadas. Las primeras brigadas llegaron menos de 40 minutos después. Los rescatistas escucharon voces débiles durante las primeras horas, pero con el paso del tiempo, el silencio se impuso. El nombre de Adriana apareció en la lista de personas no localizadas entregada por su familia esa misma tarde. Su madre declaró ante medios locales que la última llamada había sido minutos antes del sismo. Me dijo que todo se movía y luego se cortó. Quedó asentado en el expediente. Durante los siguientes 2 días, equipos de la Secretaría de Marina, bomberos y voluntarios trabajaron con herramientas manuales para evitar vibraciones que pudieran provocar nuevos derrumbes. El tercer día, los sensores térmicos ya no detectaban señales claras de calor corporal. Los perros de búsqueda marcaron puntos específicos, pero la estructura era inestable. A las 72 horas, las probabilidades estadísticas de encontrar sobrevivientes disminuyen de forma drástica. Sin embargo, la búsqueda continuó.
A las 3:27 del cuarto día, un rescatista afirmó haber escuchado 3 golpes intermitentes bajo una losa colapsada. Se ordenó silencio total. Después de varios minutos, el sonido se repitió. Era débil, irregular, pero constante. Se perforó un pequeño orificio con extremo cuidado. A través de una cámara endoscópica, los equipos visualizaron un espacio reducido de aproximadamente 60 centímetros de altura. Allí, comprimida entre una viga y un colchón deformado, se encontraba Adriana. Según el parte médico posterior, había quedado atrapada en una bolsa de aire formada por el colapso asimétrico del piso superior. No podía mover las piernas. Su brazo derecho estaba inmovilizado bajo fragmentos de concreto. La temperatura en el interior superaba los 35 grados durante el día y descendía abruptamente en la noche. Adriana relató después que perdió la noción del tiempo en las primeras horas. «Pensé que era el final», declaró ante la fiscalía semanas después. Sobrevivió 4 días y casi 9 horas bajo toneladas de escombros. No tuvo acceso a agua ni alimentos. Los médicos explicaron que la deshidratación fue severa, pero no irreversible. El doctor Ernesto Gutiérrez, jefe de urgencias del Hospital General donde fue ingresada, indicó que su presión arterial estaba críticamente baja y presentaba rabdomiólisis incipiente por compresión prolongada de los músculos. Sorprendentemente, no sufrió síndrome de aplastamiento fulminante al momento de la liberación, una complicación frecuente cuando se retira peso tras varias horas. Fue necesario estabilizarla con fluidos intravenosos antes de extraer completamente su cuerpo. El proceso de rescate tomó más de 10 horas adicionales. Los ingenieros estructurales que revisaron el sitio concluyeron que la posición exacta en la que quedó atrapada fue determinante. El colchón absorbió parte de la energía del colapso. Una viga metálica desvió el peso directo de la losa superior. La cavidad resultante permitió un mínimo intercambio de aire. Sin embargo, los especialistas reconocieron que la formación de un espacio así es poco común en colapsos de ese tipo. La Comisión de Reconstrucción documentó el caso como supervivencia prolongada en cavidad estructural parcial. No se hallaron irregularidades en la cronología ni en los registros médicos. Aún así, persisten preguntas. La cantidad de aire disponible en un espacio tan reducido suele agotarse en pocas horas si no existe ventilación adicional. Algunos expertos sugieren que pequeñas fisuras en el concreto permitieron circulación mínima de oxígeno. Otros indican que su respiración pudo haberse ralentizado significativamente debido al shock inicial, reduciendo el consumo de oxígeno. Psicólogos que la evaluaron después del alta señalaron que mantuvo conciencia intermitente durante el encierro. Describió haber escuchado maquinaria y voces lejanas, aunque no siempre distinguía si eran reales o producto de la desorientación. Contaba mis respiraciones para no pensar. Consta en el informe clínico. No presentó daño neurológico permanente. Las lesiones musculares requirieron meses de rehabilitación, pero recuperó movilidad casi total. En términos estadísticos, la probabilidad de supervivencia más allá de las 96 horas sin hidratación en condiciones de calor es extremadamente baja. Sin embargo, los registros médicos no muestran signos de consumo de líquidos. No hubo tuberías rotas accesibles ni filtraciones directas en su cavidad. El informe final del Instituto de Ingeniería de la UNAM concluyó que la combinación de factores estructurales y fisiológicos fue atípica pero físicamente posible. No ofreció una explicación definitiva sobre cómo el equilibrio entre oxígeno, temperatura y metabolismo se mantuvo dentro de márgenes compatibles con la vida durante tanto tiempo. Adriana Morales fue dada de alta 18 días después. Su nombre se convirtió en uno de los pocos casos de rescate con vida tras más de 4 días en ese sismo. Años después, evita entrevistas extensas. El edificio fue demolido por completo. El espacio exacto donde permaneció atrapada ya no existe. Lo que queda es un expediente técnico que describe una cavidad improbable, un cuerpo que resistió más allá de lo previsto,
y una secuencia de decisiones médicas que evitaron un colapso fatal en el momento de la liberación. La ciencia puede enumerar variables. Puede describir el comportamiento del concreto y la fisiología del shock, pero no puede reproducir con precisión el conjunto exacto de circunstancias que permitieron que una mujer permaneciera con vida bajo escombros durante días, cuando las probabilidades indicaban lo contrario. Gracias por permanecer hasta el final. En un mundo donde el tiempo borra huellas y el silencio guarda lo que no comprendemos, las verdades más profundas esperan en la sombra, persistiendo más allá de nuestra memoria y de toda explicación.